Bueno, cordial saludo. Hoy hablaremos sobre las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Soy Heider Enrique UMG Herrera, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona. Bueno, para abordar las relaciones individuales y colectivas del trabajo, primero es necesario hablar sobre el trabajo. Pues prácticamente el trabajo, según el artículo 5 del Código Sustancial del Trabajo, emitido en Colombia, hace referencia a toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Prácticamente es cualquier actividad que se realiza, pero debe tener un contrato. La evolución del trabajo, pues esa tuvo una evolución muy apropiada. La primera etapa se dio por unas etapas en específico. La primera es la apropiación, la segunda agricultura y pastoreo, como tercera es la esclavitud, la cuarta la certidumbre, la quinta el artesanado, la conquista y desarrollo americano y por último el descubrimiento de América. Bueno, también obtengo un texto recomendado, lleva por título Presente y Futuro y el Desarrollo del Trabajo, breve historia jurídica del desarrollo del trabajo en Colombia. Pues prácticamente especifica los antes y después del trabajo. Es del autor Iván Daniel Jaramillo Jasmir, pues este dice que el acontecimiento jurídico del siglo XX sin duda la constituye el nacimiento y la consolidación de una disciplina jurídica que tiene por objetivo regular la reacción capital-trabajo en forma automática. El presente escrito, pues el escrito que ya mencioné anteriormente, tiene como finalidad descubrir las vicitudes del nacimiento del derecho y trabajo y los procesos que han enmarcado la evolución de esta rama del derecho, así como una descripción de las tendencias que experimenta esta disciplina en el inicio del siglo XXI. Pues prácticamente es muy recomendado este libro para entender el antes y el después del trabajo en Colombia. Pues prácticamente los trabajadores en Colombia tienen unas leyes que unas leyes en específicos que ellos los cubren. La primera está la ley 29 de 1905, esta nos habla de la pensión de vejez, la ley 57 de 1915, esta hace referencia a la seguridad del riesgo psicosocial en el trabajo, la ley 78 de 1919, multiafiliación y negociación colectiva, la ley 96 de 1938, pues prácticamente se emite el Ministerio del Trabajo, o prácticamente se creó la ley 90 de 1946, responsabilidad del empleador por aportes pensionales, pues prácticamente es lo que hace la persona que emplea, eh, hacer los aportes pensionales a su empleado. Ley 52 de 1975, pago de los intereses anuales sobre las cesantías en los trabajadores particulares. Asimismo, se cuenta con la Ley 26 de 1976, prácticamente es un convenio internacional del trabajo relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical. La Ley 57 de 1983, pues es denominada la Ley Emiliani, pues esta hace referencia a que se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos, que prácticamente son los días festivos que se celebran en Colombia. La ley 11, la ley 11 de 1988, régimen del seguro social para los trabajadores del servicio doméstico, y la ley 50 de 1990, la reforma al Código Sustancial del Trabajo. Asimismo, contamos con dos últimas leyes. La ley 100 de 1993 que hace referencia a la que regula la seguridad social en el trabajo, en cuales hablamos de la salud, de la pensión, seguros y seguros complementarios de los colombianos. Y por último, la ley 789 del 2002 hace referencia a las normas para apoyar el empleo y a ampliar la protección social, perdón. Pues prácticamente estas son una de las leyes que rigen a los trabajadores. Pues prácticamente para tener una relación individual y colectiva del trabajo se necesita de motivaciones. eh, pues cuando hablamos de motivación es
hace referencia a los aspectos psicológicos que se relacionan más estrechamente en el desarrollo del ser humano. No se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la situación. Por ello, varía de una persona a otra en la misma persona, puede variar en diferentes momentos y situaciones. Pues prácticamente uno está motivado o no está motivado dependiendo a las situaciones en las que nos encontremos. Otro concepto de la motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. Es anterior al resultado. La satisfacción es el gusto experimentado cuando alcanzamos el deseo. Es posterior al resultado. Pues existen dos clases de motivación muy en particular. La primera es la motivación intrínseca, pues esta motivación nos dice que es la asociada con las actividades que son reforzadas en sí mismo, lo que nos motiva a hacer algo cuando no tenemos que hacerlo. Pues prácticamente es la que nos sale de nosotros hacerla sin tener alguien que nos hayas mandado como tal. Las motivaciones extrínsecas prácticamente es lo contrario. Esta dice que es por factores externos como las recompensas y los castigos. Cuando hacemos algo para obtener una calificación, evitar un castigo, complacer al maestro por alguna otra razón que tiene poco que ver con la tarea. Pues prácticamente la motivación extrínseca es cuando una persona realiza una actividad para obtener un resultado o obtener una ganancia como tal. De acuerdo con López, existen cinco principios motivacionales. Al saber, pues López prácticamente es un filósofo que tenía una idea como tal. La primera es el principio de la predisposición, el principio de la consecuencia, el principio de la repetición, el principio de la novedad y el principio de la vivencia. Pues prácticamente esto impulsa a seguir adelante en un objetivo propuesto. Pues se realizan los incrementos del trabajo, pues si se cumplen las siguientes condiciones: el deseo de aumento económico y profesionales dentro de la organización, incentivo social, profesional y personal, buen clima y ambiente laboral. Pues cuando hablamos de buen clima y ambiente laboral son a las acciones que se presentan dentro de la empresa. Por gusto y amor al trabajo, temor a perder el empleo, posibilidad de participar y opinar. La disminución del trabajo se realiza cuando, pues, sucede cuando existe un maltrato verbal o físico por parte de la comunidad de la empresa o por el gerente, de mala comunicación, malas relaciones con compañeros y funcionarios, exceso de carga laboral, mal clima y ambiente laboral, monotonía, problemas personales, horario extenso del trabajo y falta de recompensa. Eso es cuando hablamos de la satisfacción laboral. Pues existen unos principales factores de motivación al interior de las organizaciones. La motivación está expuesta por unos resultados, una participación, un conocimiento objetivo, una tarea, una retribución, una recompensa, un reconocimiento, una responsabilidad, un crecimiento o un castigo. La teoría de la motivación, pues existen muchos pensadores que hablaron de la teoría de la motivación, por ejemplo, las teorías del conocimiento, que es la misma de la satisfacción. Existen unos autores como tal, ahí están las 1, 2, 3, 4, 5, las cinco motivaciones. La primera es de Abraham Maslow, la segunda es de Douglas McGregor, la teoría de la motivación del higiene, la teoría del ERG y la teoría de McLean de las necesidades. También existen las teorías del proceso, que es la teoría de las expectativas por Victor Brown, la teoría de la equidad, la teoría de la modificación de la conducta. Pues prácticamente un gerente dentro de la empresa deben realizar las siguientes acciones. Pues este debe reconocer las diferencias individuales, utilice la meta y la retroalimentación, permita que los empleados participen en las decisiones que los afectan, vincule la recompensa en el desempeño y compruebe la equidad en el sistema. Existen unos tipos de liderazgo dentro de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Primero existe el liderazgo autocrático, pues prácticamente este procede del griego uno mismo y kratos, gobierno, poder, de manera que un sistema de gobierno donde la voluntad de un individuo, en, el- en este caso el líder, es la ley.
dado que la autoridad recae sobre él, pues prácticamente el líder es donde tiene el derecho a decidir y prácticamente es el que manda. También existe el derecho democrático, el liderazgo democrático, pues hay mayor autonomía, mejor comunicación, mayores índices de innovación, mayor proactividad, mayor cohesión, mayor madurez y competencia de los laboradores y mejora el clima laboral, pues, ya que todo el mundo tiene derecho de aportar y de opinar de acuerdo a sus ideales. El liderazgo transformacional o institucional pues hace referencia al liderazgo que incentiva el desempeño a través de un sistema de premios y castigos. Pues prácticamente si se hace una labor bien, se premia o si lo hace mal, pues prácticamente se castiga, puede ser sacándolo del puesto o entre otras acciones. Existe también el liderazgo Five Friday, pues prácticamente se basa en deja de hacer a tus empleados y ellos saben los que deben hacer. Pues prácticamente este líder confía en sus empleados, pero es una clase de liderazgo no autoritaria que confía en la experiencia y en la motivación del empleado para llegar a cabo sus tareas y necesidades. Pero cuando ve conveniente, pues prácticamente retroalimenta o da orientaciones particulares. El liderazgo transformacional cuenta con una característica en especial que alimenta la motivación y el desarrollo positivo de los seguidores, el desarrollo de la cultura corporativa, alentando a los empleadores a pesar de las actitudes de intereses propios a una mentalidad en la que trabajan por el bien común, entre otras. Cuando hablamos de clima organizacional, hacemos referencia a la atmósfera dentro de la compañía, lo que se respira en ella, y tiene que ver con el conjunto de sentimientos y emociones favorables y desfavorables que perciben los empleados sobre un lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones interpuestas, la comunicación informal, entre otros. Prácticamente son los sentimientos que tiene un empleado cuando está dentro del ámbito laboral, dentro de una empresa. Podemos afirmar que el clima organizacional repercute en el mayor calidad de la vida de su personal y como consecuencia se refleja en sus productos y servicios. Eso es muy importante porque si no hay un buen clima organizacional, pues las cosas prácticamente no van a funcionar. Cuando hablamos de satisfacción laboral, pues hace referencia a una variable dependiente y es simplemente la actitud general del individuo hacia su puesto. Una persona con una gran satisfacción en el trabajo tiene actitudes positivas, obviamente, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas. Se puede medir no solo por la realización de sus deberes cotidianas en formas adecuadas, sino también con el trato hacia sus compañeros y jefes. Bueno, una de las organizaciones más importantes dentro de las relaciones colectivas del trabajo encontramos los sindicatos, pues prácticamente los sindicatos son las asociaciones de trabajos que velan por la defensa de sus intereses laborales, sociales y económicos frente a su empleador, sea una empresa, una junta patronal o el Estado mismo. Pues cabe recalcar que estos no pertenecen netamente a la empresa, sino que son grupos que se forman para ya velar por las necesidades lo social y económicos de un empleado. Se trata de una de las formas más comunes de la organización de las clases trabajadoras. Jugaron un rol muy importante en el movimiento obrero, surgieron en el siglo XIX, a tal punto que el derecho a la sindicalización ha sido consagrado por la OIT y la ONU. Prácticamente tienen unas funciones particulares. La primera es recoger la voluntad de sus afiliados, negocia con el empleador, vela por las condiciones mínimas y representa a los afiliados ante otras organizaciones. Existen unos tipos de sindicatos. La primera es de la empresa, de industria o de una rama de actividad económica, gremiales, cuando hablamos de gremiales que son asociaciones netamente de una profesión, por ejemplo, el gremio sindical de los maestros de Colombia o de Norte Santander o de la universidad, de varios oficios cuando ya se mezclan más de una profesión. Vale, muchas gracias y espero que les haya gustado eh, el tema de relaciones individuales y colectivas del trabajo.